Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estudiar con negras la defensa francesa. Antes de empezar quiero hacer algunos pequeños comentarios. Vamos a intentar mirar todas las opciones que tiene el blanco, por lo tanto nos va a llevar su tiempecillo y vamos a dividirlo en varios vídeos. En este primer vídeo vamos a analizar la variante del avance, en concreto la línea con alfil de 3, que supone jugar de gambito por parte de las blancas. Bien, vamos a empezar como siempre, 4-6, de 4-5, y con esto entramos en la línea de la variante del avance. Y ahora una pequeña sutileza, ¿vale? Yo les quiero también comentar que se puede jugar caballo C6 sin ningún tipo de problema, pero también es muy jugable actualmente la opción de dama B6. La idea es transponer, pero el inconveniente que tiene caballo C, el pequeño inconveniente que tiene caballo C6 es que nos pueden jugar algunas líneas secundarias, como por ejemplo alfil E3. Obsérvese que ahora la dama no está en B6 y por tanto no está en peligro el punto B2. Y si ahora jugamos dama B6, ahora pueden jugar tranquilamente dama D2, defendiendo el punto B2. Por lo tanto, ¿es una opción decisiva para el blanco? No, pero si se lo podemos evitar, estos tipos de líneas secundarias, ¿por qué no evitarlo, no? Obsérvese que si jugamos directamente dama B6 ya no tiene tiempo de jugar esta línea con alfil E3. Bien, por ejemplo, entonces ahora caballo F3, caballo C6, transponemos y ahora el blanco tiene varias opciones. Alfil D3, que va a ser la que nos vamos a ocupar el día de hoy, alfil E2 y A3. Estas serían las principales opciones. Como hemos comentado, alfil D3. Y bien, ahora justo en este preciso instante, es el negro el que tiene que comer en D4. Justo ahora. Bien, una vez que se han realizado las capturas en D4, ahora es momento de amenazar realmente el peón de D4. Hay que observar que, si bien es cierto, ahora mismo el blanco solo defiende con una pieza con el caballo de F3 el peón de D4, pero está el famoso truco, la famosa descubierta, en el que nos cazan la dama. Por el jaque en alfil B4 jaque, y la dama que ha capturado se queda en el aire. Por lo tanto, aquí hay que jugar alfil D7. Y ahora sí que sí, ya no hay jaque a la descubierta, por lo tanto estamos amenazando el peón. Y solo hay dos opciones razonables. El roque corto y entrar de lleno en el gambito Milner-Barry, o en su defecto, jugar una jugada del tipo alfil C2 es francamente muy mala. Veamos. Vamos a ver esta línea con alfil C2. Obviamente para castigarlo hay que jugar caballo B4. O sea, esta es la única jugada que realmente pone en entredicho esta jugada. Con grandes problemas. Ahora realmente lo que debería de hacer el blanco es asumir su error, ceder la pareja de alfiles, concretamente su mejor pieza, y bueno, pues asumir el error. Si por ejemplo con caballo C3, o sea, decir cualquier otra jugada tipo en roque corto, seguiría caballo por, dama por, torre C8 ganando tiempo sobre la dama, etcétera, ¿no? Caballo C3 y bueno, simplemente pues, asumir la pérdida de su mejor pieza y jugar una posición, digamos, de este tipo, ¿no? Donde el negro no va a sufrir ningún tipo de problema. Si por contra el blanco sigue en su empeño de tratar de conservar el alfil de casillas blancas con una jugada tipo alfil B3, esto realmente le va a llevar a graves problemas.
con la simple jugada dama 6, que no solo impide que el blanco pueda enrocarse, sino que amenaza y no puede tomarse a la ligera el jaque en la casilla de 3. Estamos amenazando caballo de 3 jaque, y esto es algo que no puede permitir el blanco de ninguna manera. De hecho, la única jugada que no pierde en el acto, y es muy triste para el blanco, es la jugada dama de 2. Hay que dar una escapatoria, al jaque ya no se puede evitar. La única forma de evitarlo sería jugando alfil C2, y sería jugar lo mismo de antes, solo que ahora encima con un tiempo de menos. O sea, no tendría ningún sentido. Como decíamos, dama de 2 para el jaque en D3, y las blancas tendrían que jugar esta posición, que todavía no hayan perdido material no es sino un milagro, ¿no? Pero vamos. Bueno, ya hemos visto que la jugada alfil C2 es bastante dudosa, tirando muy mala. Por lo tanto, aquí la jugada que realmente es más utilizada es enroque corto, sin ningún, después de alfil D7, la jugada enroque corto. Y ahora ya sí nos podemos comer, como decíamos, este peón de D4. Aquí vamos a encontrarnos varias opciones. Está la opción de jugar caballo BD2, que está muy de moda últimamente. También está la opción de jugar caballo por caballo. Y también está una más desconocida, pero que si no se conoce nos pueden crear problemas. Vamos a ver en primer lugar la jugada caballo G5, que es una jugada un poco extraña, pero que pretende explotar la falta de desarrollo del negro en el flanco de rey. Y lo cierto es que hay que tomar ciertas precauciones. No hay que dejarnos llevar por el aspecto dudoso de una jugada, porque el que nos la hace obviamente sabe lo que está haciendo, no es una jugada al azar, y va a conocer todas las celadas y todos los embrollos que hay en la posición. Por lo tanto, qué mejor que jugar lo mejor en esta posición. En este caso, la recomendación actual es jugar caballo C6 tranquilamente, retirar el caballo de posibles amenazas de descubiertas o de pieza sobrecargada, jugar tranquilamente. Ahora se suele torre E1 es la jugada más peada. Viene alfil C5, dama F3, amenazando el punto F7 con dos piezas, y aquí las negras, lejos de arrugarse, simple y llanamente pueden arrugarse en largo con total tranquilidad. No olvidemos que esto es una línea dudosa para el blanco. De hecho, se emplea muy raramente, porque si el negro se lo conoce y realiza las jugadas precisas, el blanco realmente es que no tiene absolutamente prácticamente nada. Vamos a ver. Comer en F7 es un suicidio, porque se clava el caballo, y aunque tiene una desclavada en jaque, pudiera parecer que se come la torre, nada más lejos de la realidad, porque se retoma el caballo con el alfil y se defiende la torre. Por lo tanto, se está perdiendo realmente una pieza. Otra captura que, por ejemplo, otra pieza aparentemente que no está defendida es el peón de H7, pero si el blanco, sin terminar su desarrollo, aunque bien es cierto que está enrocado, pero vemos que lo único que está haciendo es abrir una columna frente al enroque enemigo, cuando todavía tiene el flanco de dama sin desarrollar. Luego de la respuesta lógica de aperturas de líneas con la jugada de F6, peón por peón, y aquí se puede observar cómo el negro está bastante
mejor. Otra opción que tiene, que digamos que sería la más natural, la línea principal es caballo C3, ¿no? Amenazando la jugada caballo A4. Pero aquí nuevamente el negro rompe el centro, realiza esta ruptura y después de las capturas realmente no tiene mucho más que opinar el blanco, ¿no? O sea, una jugada del tipo, por ejemplo, caballo F7 incidiendo en el tema, se encuentra con esta reacción, ¿no? Y el blanco no tiene tiempo a defender todas estas amenazas. Otra opción que se ha intentado en esta posición es caballo 4 y aquí una novedad teórica en esta línea, ¿no? Hasta ahora se había jugado dama 5, que tiene mucho sentido porque toca al caballo y a la torre de E1, pero esta jugada es todavía más interesante porque realiza la misma función, solo que además tiene un pequeño matiz. Y es que si, por ejemplo, se juega dama de 1, que este es el matiz, como ahora está protegida la cuarta horizontal, se permite este jaque, que es brutal. Ya que después de alfil por viene caballo G4 jaque. Si el rey se tiene que venir a esta casilla, el ordenador da ventaja de +7. Y si se queda en la octava, pues o va a perder, el negro va a recuperar la pieza, o de lo contrario el blanco va a recibir el mate de la coz. Con lo cual no hay mucho más que mirar de aquí. Y en caso de aquí hemos dicho, en caso de caballo por C5, en caso de caballo por C5 tenemos dama por en jaque y aquí se produce un cambio masivo de piezas después de esta jugada en el que el negro va a quedar con un peón de más. Es verdad que el blanco va a recuperar la calidad, pero con un peón de menos y un peón de menos central. Con lo cual aquí el blanco mucho no ha rascado, ¿no? Bien, otra desviación de la línea principal en esta ocasión sería la jugada caballo B de 2. Una línea interesante que, como decía, se está poniendo ahora bastante de moda, pero que tampoco consigue excesivos réditos para las blancas. Aquí se pueden jugar muchas cosas por parte del negro. Posiblemente la mejor, desde mi punto de vista, sea directamente caballo por caballo. Es verdad que ayuda un poco al desarrollo del blanco, justifica un poco el caballo B2, pero es que las alternativas tampoco es que sean realmente grandiosas. Solo hay dos alternativas razonables. Una es caballo E7, que es interesante, y la otra es caballo C6. Bueno, el problema de caballo E7, entre otras opciones, es que te pueden jugar caballo por caballo, dama por caballo y caballo F3. Ese es el hándicap que tiene, entre otras cosas. Y caballo C6, sí, vale, o sea, te va de alguna forma le impides un poco el desarrollo normal de las piezas al blanco, pero bueno, te puede jugar caballo B3 tranquilamente, no vas a poder utilizar la casilla C5 para tu alfil, es decir, que no está claro realmente que la jugada
que que recomendamos tanto la estadística como la de los análisis de Stockfish recomiendan esta jugada como la principal. Y ahora cambiar el alfil de casillas blancas no puede ser una mala opción nunca. Y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de estructuras de peones. El blanco siempre va a mantener una mínima ventaja, pero claro, no hay que olvidar que esa mínima ventaja la encontramos en muchas aperturas, solo que en esta ocasión el blanco, a cambio de esa mini ventaja, ha cedido un peón por el camino, y un peón central nada más y nada menos. Bien, una vez aclarado ese punto, vamos a ver que jugadas naturales en esta posición, y el blanco no tiene realmente mucho donde rascar. Simplemente hay que tener algunas precauciones con las piezas negras. Por ejemplo, saber que las líneas en las que nos van a atacar con F4, la respuesta natural es oponerse a un presunto F5 con la jugada G6, y a el doblaje de las torres en la columna abierta, simple y llanamente pues se llega a este tipo de posiciones, las que es verdad que con alfiles del mismo color, pues bueno, hay todavía opciones de victoria por ambos bandos, pero personalmente aquí el negro va a sufrir muy poco, a nada que juegue con un poco de precaución. Lo único que hay que tener en cuenta, aparte de esto que hemos mencionado, si en esta posición nos juegan torre C1, hay que tener que la única jugada razonable aquí es volver con la dama a D7. Y si, ¿por qué? Porque una jugada de tipo caballo E7, aquí nos podemos caer con todo el equipo, porque el blanco está a tiempo de jugar la desagradable torre C7. Y la dama blanca se va a quedar sin buenas retiradas, y un jaque en esa diagonal puede ser muy peligroso para el negro. Por tanto, precaución importante recordar: si nos juegan torre C1 y no tenemos, como en esta posición, forma de realizar una oposición en esta columna, enseguida debemos de retroceder con la dama y ceder un poco de material. No debemos de olvidar, como hemos dicho, que tenemos un peón extra que en muchas variantes vamos a tener que devolverlo, pero nos vamos a quedar en cualquier caso con un peón central bastante avanzado, que en el final nos puede proporcionar una ventaja decisiva en muchas ocasiones. Bueno, vamos ahora ya sí a analizar, digamos, la captura más habitual que podríamos catalogar de la línea principal, que es a caballo por D4, el blanco responde caballo por D4. Y ahora la lógica dama por D4. Ahora hay un pequeño matiz en esta posición que me vais a permitir explicar. Si por ejemplo ahora caballo C3, entrando en las líneas principales, lo más jugado aquí obviamente es jugar A6 y entrar en esta variante del gambito. Pero yo también quiero hacer un inciso en esta ocasión. Existe una alternativa a la jugada A6 interesante, que es comer el segundo peón. Hay que ya anticipo que esta jugada tiene sus pros y sus contras. No es la panacea de la mejor jugada del año, ni pretende serlo, pero es una jugada de decir: no me das miedo. Y realmente la teoría actualmente dice lo siguiente:
el negro puede pasar muchos apuros si no conoce esta variante. Por dos razones, porque tiene una falta de desarrollo en el ala del rey importante, hay columnas centrales semiabiertas y el rey está sin enrocar. Y el blanco tiene la pareja de alfiles que va a desarrollar enseguida y va a crear mucha presión. Todo esto es verdad, pero no menos verdad es que con una defensa correcta el negro se puede quedar con uno o incluso los dos peones y sin sufrir en exceso. Bien, es cierto que, como digo, es una línea que hay que conocerse con negras mucho y a fondo. Entonces, vamos a analizarla. Y bueno, otro problema que plantea importante es que el blanco puede elegir una línea que fuerza al negro a entablar. Esas son las pegas que tiene, pero bueno, vamos a ver las opciones que hay aquí. En primer lugar, uno podría pensar, bueno, como el negro en la jugada principal se juega a 6 para jugar caballo B5, pues uno podría pensar, bueno, pues ahora la jugada caballo B5 también tiene que ser buena. Lo que ocurre es que nada más lejos de la realidad. Y realmente tampoco se transpone. Veamos. Caballo B5 es un error muy prematuro. Y es un error que se puede cometer con relativa facilidad por parte de las blancas. Uno pudiera pensar, bueno, si es que A6 y torre 1 estamos más o menos transponiendo. No exactamente. No exactamente, porque ahora sí jugamos dama B8, que la línea principal no la vamos a jugar, pero esta subvariante sí. Porque ahora la diferencia es que el negro ha conseguido llevar la dama a buen recaudo, el caballo que debería de estar en C3 ahora no está, y realmente el blanco está haciendo un poco el ridículo. Entonces, para justificarse, o si no quiere jugar caballo C3, va a tener que jugar esta jugada. Simple y llanamente, ¿no? Para intentar justificarse. Claro, esa jugada, lo primero que nos tiene que llamar la atención es una cosa. Y es que el negro, si no toma medidas oportunas, por ejemplo, y juega alegremente, nos pueden realizar esta jugada, que puede parecer muy espectacular, y de hecho lo es, pero hay que tener cuidado, porque en algunas posiciones sí puede ser esta jugada realmente peligrosa. En este caso en concreto no, porque tenemos tiempo de dar este jaque, volver a la casilla E5 y defender el punto G7. Ya no solo tenemos dos, sino que tenemos tres peones de más. Ya el blanco se lo tiene que estar pensando muy bien. Cierto es que tiene mucho ataque, cierto es que tiene mucha actividad, pero no menos cierto es que tiene tres peones de menos y no nos está dando mate ni mucho menos. De hecho, esta posición los ordenadores la analizan como ventaja decisiva negra. Por lo tanto, una jugada del tipo dama F3, por ejemplo, a continuación alfil C6, y aquí está todo sujetado realmente. El blanco va a tener que, más temprano que tarde, va a tener que ir pensando en desalojar ese caballo, porque si no nos lo vamos a terminar comiendo. Y realmente sí, el blanco tiene mucha actividad, está bien, pero el negro se va defendiendo poquito a poco y se va a quedar ya no con dos, sino con tres peones. Bien, vamos entonces a la jugada más principal, que no es caballo B5 en este momento, sino la jugada torre E1. Y ahora, a diferencia de con la línea anterior, nos observamos que al estar el caballo en C3, tiene la ventaja de que no nos están amenazando C7 de momento, pero sí que está amenazando de manera no indirecta, sino muy directa el punto D5. De tal manera que si movemos la dama a C7 o a B8, ya nos pueden estar jugando caballo por E5
y acabamos de perder uno de los dos peones que acabamos de ganar. Sin embargo, aquí la jugada más razonable es dama de 6, que defiende esa amenaza. Y como no se ha jugado a6, el blanco nuevamente puede estar tentado, y de hecho ahora sí sería la mejor jugada, caballo de 5. Nosotros, por supuesto, retiramos la dama de la amenaza del caballo y ahora el blanco entra con la jugada alfil e3, entra en la línea crítica, en la línea en que tiene que decidir si quiere repetir jugadas persiguiendo a la dama con alfil e3, alfil d2. Aquí la dama no tiene mejores retiradas. Una retirada a dama de 8 nos puede meter en problemas con jugadas tipo torre c1 o inclusive alfil f4. Y el punto c7 de 6 va a sufrir mucho, tanto que esto ya sería ventaja blanca. Por lo tanto, aquí tanto las blancas como las negras lo mejor que tienen es repetir jugadas, porque si el blanco se empeña en salir del perpetuo a la dama, vamos a ver algunos ejemplos en los que se va a quedar mal. Veamos. Por ejemplo, aquí, después de dama 5, supongamos que las blancas juegan dama b3. Esto ya pone en problemas a las blancas, en serios problemas. Veamos que, por ejemplo, la simple jugada a6 amenazando al caballo, el caballo se tiene que retirar y no tiene muy buena retirada. Si por ejemplo se va a c3, que sería la mejor, viene dama b4 y indudablemente a las blancas no les interesa el cambio de damas, lo que ya conllevaría a una ventaja negra, porque el negro ya está a tiempo de salir de la zona de peligro y conservar sus dos peones de más con total tranquilidad. Si en lugar de jugar caballo c3 el blanco decide que caballo d4 es una jugada interesante, entonces se va a meter en problemas gordos. Después de la jugada alfil b4, amenazando la torre, supongamos que decide defenderla, que sería lo más natural, puesto que ya tiene dos peones de menos, le seguiría la interesante alfil a4 y esa dama va a sufrir mucho. Se puede salvar por los pelos, pero no sin dejarse material por el camino. Bien, supongamos que el blanco decide salir del perpetuo en otra variante, que pudiera parecer más agresiva, que es intentar dama b3 pero con la columna E abierta. Bien, veamos. Por ejemplo, si ahora hemos dicho alfil d2, dama b6 y ahora, por ejemplo, dama b3. Y veamos qué está pasando aquí. Bueno, pues lo cierto es que, sin a nada que nos fijemos, nos están amenazando dama por d5, que no está defendido y ese peón está clavado. Sin embargo, aquí el negro puede hacer caso omiso de esa amenaza. Por suicida que parezca, está verificado con los módulos. Veamos. Alfil c5, amenazando el punto f2, ya que el alfil no está ahora en la diagonal de e3, pues nosotros aprovechamos y atacamos ese punto. Lo cierto es que no se puede comer el peón de d5. Veamos un ejemplo. Si dama por d5, entonces alfil por caballo, alfil por alfil, dama por alfil y el blanco ha perdido pieza. Así de simple. Bien, veamos entonces que a alfil c5 la mejor jugada sería torre c1, amenazando ese alfil, y ahora torre c8 defendiendo, y ahora alfil e3. Y aquí se produce un cambio masivo de piezas en el que
veamos que aquí todavía no puede comer dama por peón porque la columna está cerrada. Entonces primero torre por y ahora alfil e7. Si aquí nuevamente dama por d5, entonces dama por torre, kabum, y aunque puede salvar un poco los muebles, lo cierto es que después de todos estos cambios el negro está ganando, obviamente, como pueden observar. Por lo tanto, no se puede comer ese peón de d5. Y aquí posiblemente la maniobra más interesante que tiene realmente el blanco para intentar salir, ya que hemos visto que en esta posición los golpes tácticos no terminan de funcionar, es realmente hacer un planteamiento más estratégico, un poco más posicional. Por ejemplo, con la jugada A4. Habría que responder con A6 y tras A5, dama de 8. Y ahora la retirada del caballo tiene que ser a C3. Como digo, el planteamiento posicional para la maniobra, caballo A4 y caballo B6 e incrustar ahí un caballo muy poderoso. Pero vamos a ver que el blanco realmente, el negro tiene armas para evitar esta maniobra. Veamos. Si caballo C3, que debería ser la línea principal, simplemente nosotros continuamos con nuestro desarrollo porque ahora defendemos a caballo por D5, defenderíamos con caballo por caballo. Y a la maniobra que hemos dicho, podríamos responder sin ningún problema con la jugada alfil por caballo. Una jugada que pudiera pensarse que, bueno, cambiar un alfil por un caballo, bueno, pero hay que saber hacer excepciones a la regla. Vamos a cambiar nuestro peor alfil por un pedazo de caballo que se va a instalar en B6, con lo cual en esta ocasión el cambio está completa y absolutamente justificado. Y ahora el blanco tiene que tomar una decisión, y es o capturar de torre, que pudiera parecer muy interesante, pero que realmente son fuegos artificiales, o capturar de dama y tratar de jugar un finalito. Veamos las opciones. Por ejemplo, torre por parece la más agresiva, pero lo es solo en apariencia. Después, jugadas tranquilas como alfil e7, planes como llevar la torre al flanco de rey negro pueden ser muy interesantes, pero lo cierto es que después de esta jugada interesante, si por ejemplo torre por e4, ya que se está amenazando la calidad, realmente esta posición es total y absolutamente ventaja para el negro. Si por ejemplo en lugar de esta nos juegan torre h3, pues simplemente se produce un cambio masivo de piezas y nuevamente las negras están bien. Pueden hacer la última pataleta con este tipo de jugadas, pero están totalmente injustificadas. Son muy espectaculares, no lo vamos a negar, pero pieza de menos, amigo mío, es pieza de menos, aunque tenga unos pocos peones de compensación. Bueno, ya hemos visto que las capturas de la torre por alfil no nos dan mucho miedo. Veamos qué pasa con las capturas de dama por alfil. Bien, pues simplemente estamos completamente lícito por poner el cambio de damas con los peones de más. Por supuesto, el blanco debe de rehusar, pero esto va a transponer a una posición en la que el blanco tiene que jugar a un todo o nada, porque como se siga masificando el intercambio de piezas, pues va a llegar a un final perdidísimo con estos dos peones de menos que estamos comentando. Por lo tanto, jugadas del tipo G4, H4 se tienen que venir. Pero como digo, son fuegos artificiales. Una jugada tranquila como H6, que se puede responder perfectamente con H4, y tras una
correcta defensa. Vemos como aquí se están haciendo fuertes la columna C y ahora simple y llanamente alfil C5 rematando la faena. Bueno, el resumen de la línea de comerse el segundo peón, como hemos podido ver, es que es jugable. Si bien el blanco puede forzar una línea de tabla si lo desea, si decide por contra intentar jugar a ganar, se va a ver en serios problemas porque objetivamente hablando lo va a tener muy difícil a nada que el negro conozca esta variante y conozca las defensas. Dicho esto, el blanco puede eludir esta línea, pero con un pequeño inconveniente. Vamos a verla. Y es en este preciso momento en el que juegan las blancas, si jugamos caballo C3 entramos en las líneas que hemos visto, pero es jugable en este momento la jugada torre E1, que impide que el negro capture el segundo peón y por ende entrar en las líneas que acabamos de ver. Pero esto tiene un inconveniente para las blancas. Y es que ahora sí que sí, no vamos a entrar en la línea principal de este gambito, pero con una sutil diferencia. Y es que la torre ya se ha definido en E1, cuando en la línea principal de este gambito sabemos que se juega la maniobra dama E2 y cuando la torre todavía no se ha movido juega torre D1 para especular con las descubiertas a la dama. Por lo tanto va a jugar esta variante con la torre mal ubicada, que entre comillas es casi un tiempo de menos, casi. Pues ahora sí, a 6 entramos en la línea principal, dama E2, caballo C6 y ahora nuevamente hay diferencias con respecto a la línea principal. Porque, como digo, ahora a las blancas les gustaría jugar torre D1. Pero si lo juegan realmente se van a entrar con un tiempo de menos en la variante. De hecho, los módulos recomiendan jugadas tipo rey H1. Veamos, rey H1, simplemente caballo G5 y ahora se tiene que venir con el alfil a las casillas como en las variantes principales. Y luego de jugadas tranquilas como dama H4, el negro se queda perfectamente bien. Recordemos, o sea, no tenemos ningún problema de entrar en la línea principal del gambito, pero si podemos hacerlo en óptimas condiciones, mejor que hacerlo entrar en la línea principal. Por ejemplo, otra alternativa a rey H1, recordemos que si alfil E3 en directo se le está cayendo el peón de E5, sin compensación. Por ejemplo, si A3, sabiendo ya este plan, si A3 para evitar caballo G5, entonces simplemente torre C8, haciendo unos fuertes en la columna abierta, y nuevamente es que no tiene muchos más planes. Simplemente nos vamos con la dama. Esta retirada de la dama es muy importante en prácticamente muchas variantes, incluso de la línea principal de este gambito. Bien, el resumen de la línea de la variante del avance con alfil D3 es que actualmente no se juega a altos niveles porque, como hemos podido observar, el negro tiene muchas opciones de quedarse mejor. Y en concreto en la variante en el que el negro se come los dos peones, como hemos dicho anteriormente, con las jugadas precisas el negro se queda bastante bien en la inmensa mayoría de las líneas, por no decir en todas. Y bueno, entonces hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado.
que hayáis aprendido ideas nuevas y conceptos nuevos en esta variante. Próximamente haremos un nuevo vídeo con la línea de Alfil E2, con líneas también muy interesantes.